Ejercicio número 2 de dinámica. El bloque de 10 kilogramos se desliza. Bueno, tenemos acá el primer dato que son los 10 kilogramos del bloque, nuevamente 10 kilogramos. Se desliza sobre un plano rugoso. Bueno, tenemos un plano rugoso, ya no va a ser liso como era el anterior. Y tenemos acá también el valor del coeficiente de fricción. Mu es igual a 0.2 entonces. A causa de una fuerza F de 120 newton, tenemos ahí el valor del módulo de la fuerza, determine, entonces acá vamos a determinar nuevamente, la aceleración. Ahí está la aceleración y vamos a tomar en cuenta lo siguiente, vamos a tomar un valor de la gravedad de 9.81, obviamente metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, tenemos nuevamente el gráfico, el mismo gráfico del anterior. Vamos a hacer sobre lo mismo para que se entienda mejor. Y también vamos a utilizar la misma hoja para tomar como base el primer ejercicio que se ha resuelto. Entonces ahí tenemos una superficie fija, perfectamente horizontal. Tenemos el suelo ahí horizontal sin ninguna inclinación. Tenemos un cuerpo naranja que es el cuerpo en estudio. La fuerza F que está empujándolo. La fuerza F de 180. Muy bien, queremos saber la aceleración de este cuerpo. Entonces, hacemos un estudio breve acá, ¿verdad? No hay alguna otra fuerza que se le oponga a esta fuerza F. Entonces, la única opción que tiene de moverse va a ser hacia la derecha, ¿verdad? Pero esta vez vamos a tener una superficie rugosa. Entonces, se va a oponer la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción tiene la opción de lograr que este cuerpo no se mueva o tal vez va a ser muy pequeña y no lo va a poder evitar, que es lo que vamos a comprobar a continuación. Entonces, si es que existe movimiento, vamos a poder encontrar la aceleración. Si es que esta fuerza de fricción es lo suficientemente grande para oponerse al movimiento, no vamos a tener un valor de aceleración, obviamente, ya que no va a existir movimiento. Tenemos el bloque de 10, la fuerza de 180 newton, la aceleración va a ser la incógnita, pero queremos comprobar, tal vez no tengamos siquiera aceleración, no haya movimiento y no tengamos aceleración. Entonces el bloque es de 10, perfecto. Vamos a seguir la misma secuencia, identificar las fuerzas. Identificamos las fuerzas. En esta cara se está aplicando una fuerza de 180. Arriba nada, a la derecha tampoco. Abajo sí vamos a tener dos. Una que va a ser producto del contacto con la superficie fija, que le vamos a denominar nuevamente normal. Siempre 90 grados respecto a esa superficie fija. Luego tenemos acá la infaltable que es el peso. Entonces el peso siempre va a estar apuntando hacia abajo, independientemente de que tengamos una superficie horizontal o inclinada. Inclusive podemos estar empujando algún objeto contra la pared. En ese instante también el peso va a estar apuntando hacia abajo. Muy bien, luego tenemos otro factor, otra fuerza que va a ser la fuerza de fricción. Entonces la fuerza de fricción, en esta ocasión, va a ser producto del contacto del cuerpo con la superficie fija. Entonces la podemos ubicar acá. Ahí está entonces la fuerza de fricción. Entonces puede que esta fuerza de fricción sea cinética o estática. Entonces no sabemos, simplemente le vamos a colocar F. Entonces va a ser cinética cuando exista movimiento y estática cuando no exista movimiento. Ahí tenemos entonces esta vez 4 fuerzas en total. ¿Cómo colocan este valor, este sentido de esta fuerza de fricción? De la siguiente manera, ¿por qué no colocarlo así? Alguien dirá. Entonces, la única opción de movimiento que tiene este cuerpo, la única opción, es ir hacia la derecha. Como estamos empujando hacia la derecha, bueno, tiene que ir a la derecha, es algo lógico, ¿verdad? Entonces la aceleración tendría este sentido. Muy bien, entonces,
ese sería también el sentido del movimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué característica tiene esta fuerza de fricción? De oponerse al movimiento. Entonces, si bien va a tener, digamos, la misma dirección que la aceleración, va a tener un sentido opuesto, va a apuntar hacia la izquierda. Es por eso que le colocamos de esta manera. Siempre, no se olviden, siempre oponiéndose al movimiento. En esta ocasión le estamos relacionando con la aceleración. Entonces se va a oponer a esa aceleración. Vamos a ver si esa oposición es lo suficientemente alta para oponerse al movimiento y que no existe este movimiento en sí. Bueno, eso lo vamos a comprobar enseguida. Pero por el momento tenemos acá 4 fuerzas. Bien, a las 4 fuerzas las vamos a trasladar a nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya teníamos la fuerza F, la normal y el peso. Están acá, ¿verdad? Pero acá nos faltaría trasladar lo que es la fuerza de fricción, que le estamos denominando con la letra F, pero F minúscula. Entonces le colocamos acá que la fuerza de fricción está apuntando en ese sentido y le ponemos F minúscula. Dijimos que la única posibilidad de movimiento, la única posibilidad de sentido que tenga la aceleración es hacia la derecha, producto de esta fuerza de acción que está con negro, ¿verdad? Esta fuerza es la que provoca esta aceleración. En los papeles y vamos a comprobar si efectivamente ocurre eso o no. Esta es una fuerza de reacción, esa fuerza de fricción es una fuerza de reacción. Entonces está oponiendo al movimiento. Si ustedes hicieran un análisis íntegro de aceleraciones nada más, tendríamos acá que la aceleración es perfectamente horizontal y apunta hacia la derecha. Entonces, esta aceleración es producto de todas las fuerzas que se apliquen en este eje X, ¿verdad? En este eje X. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? La fuerza F mayúscula y la F minúscula, la de fricción. Entonces, solo esta aceleración está relacionada únicamente a estas dos fuerzas. No tiene nada que ver con la normal, ni con el, no tiene nada que ver con la normal, ni con el peso, ¿verdad? Absolutamente nada que ver. Entonces, si tuviéramos en algún caso una aceleración de esta manera, tendríamos que descomponer, que es lo que quizá vayamos a ver a futuro. Pero en este caso, esta aceleración recibe la influencia únicamente de la fuerza F mayúscula y la F minúscula, ¿verdad? Eso quizá les sirva para otros ejercicios. Y para aclarar que según la segunda ley, entonces la fuerza neta en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración en ese eje X. Perdón. Ahí tenemos el diagrama del cuerpo libre, luego tenemos las fuerzas resultantes o sumatorias, lo mismo como ustedes quieran manejar. Dijimos que cuando no tenemos la fuerza de fricción, que la superficie sea lisa, no va a interesar mucho hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Pero ya que tenemos una fuerza de fricción, nos va a convenir o tenemos que hacer sí o sí una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Acá en el eje Y, recuerden que les hemos colocado signo positivo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la aceleración está yendo en ese sentido. Nos conviene colocarlo siempre así. En algún caso, si la aceleración fuera en este sentido, quizá yo les aconsejo tomar como positivo hacia la derecha, ¿verdad? Pero en este caso estamos haciendo ese lado. Perfecto. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Estamos colocando arriba positivo y abajo negativo. Aquí va a ser igual a la normal menos el peso, ¿verdad? La normal hacia arriba, el peso hacia abajo. Esto igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque el cuerpo en estudio no está levantándose ni bajando, ¿verdad? Se está manteniendo en ese nivel. Entonces, no existe movimiento en ese eje. Entonces ahí despejamos y vamos a tener que la normal es igual al peso, directamente al peso. En vez de colocarle peso, yo le puedo colocar masa por gravedad, ¿verdad? Entonces acá ya voy a aprovechar y sacar de una vez la fuerza de fricción porque sé que en algún momento la voy a necesitar. Entonces la fuerza de fricción va a ser igual a μ. Entonces la fuerza de fricción
teóricamente es igual a μ, que es el coeficiente de fricción, por la normal. Entonces aquí tenemos μ, y este valor que lo vamos a pintar con rojo es el valor de la normal que está acá arriba, ¿verdad? Entonces, μ por la normal es igual a la fricción. Ya tenemos en sí esta expresión que sabemos que nos va a servir. Esto lo pueden hacer paso a paso, lo pueden hacer directamente a futuro, una vez que ya sean más ágiles. Ya lo hemos hecho en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahora nos vamos a la sumatoria de fuerzas en el eje X. Acá está, en el eje X. En esta ocasión tenemos la fuerza positiva versus la negativa, que es la fuerza de fricción. Bien, entonces esto va a ser igual a masa por aceleración. Hay movimiento en el eje X. Entonces, esta fuerza estamos suponiendo que provoca un movimiento. Lo vamos a comprobar enseguida. Que provoca un movimiento en el eje X. Muy bien. Entonces, según la segunda ley, va a ser igual a masa por aceleración. Perfecto. Acá, ¿qué es lo que tendríamos que despejar? Obviamente la aceleración. Tenemos este dato de fuerza y podemos reemplazar esta expresión en vez de fuerza de fricción, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces acá vamos a ir reemplazando. Vamos a despejar primero. Sí, podemos despejar de una vez. Entonces esa aceleración va a ser igual a, si despejamos, vamos a poner aquí una línea de fracción, va a ser igual a fuerza F menos la fricción dividido entre la masa. Muy bien, en vez de colocarle fricción, yo le puedo colocar esta expresión que está acá, ¿verdad? Generalmente va a ser esta expresión. Hemos hecho nuestro análisis de fuerzas en Y y hemos concluido a que la fricción es igual a esto, μ por masa por gravedad. Entonces ya tenemos la expresión donde tenemos fuerza, tenemos μ, tenemos la masa y la gravedad ya va a ser un dato conocido. Entonces vamos a poder calcular tranquilamente la aceleración. Nos agarramos nuestra calculadora y le colocamos que 180 es F, ¿verdad? 180 menos μ02 por la gravedad, 9.81 por la masa, que me estaba olvidando que es 10, dividido entre la masa, que es 10. Entonces nos va a salir una aceleración de 16.04 o 04.04 metros sobre segundo cuadrado. Entonces el valor de esta aceleración, fíjense que es positivo. Entonces es algo que va a ocurrir. Entonces concluimos que va a existir movimiento producto de la aplicación de esta fuerza, que lo hemos pintado con negro, y le va a vencer a esta única oposición, que era la fuerza de fricción. Entonces nuestra conclusión estaba bien, ¿verdad? O la hipótesis estaba bien. Va a existir movimiento. Simplemente con el simple hecho de ver esto, la única posibilidad de aceleración era hacia la derecha. La única posibilidad. No salió positivo, entonces nos está comprobando que efectivamente se va a dar ese movimiento. Si les hubiese salido negativo, quería decir que esta fuerza es lo suficientemente grande para oponerse a este valor, a esta fuerza que se está ejerciendo sobre el cuerpo. Pero acá no sale positivo, entonces existe movimiento. Con esta aceleración, esta fuerza F le vence a la fuerza de fricción. Eso sería todo.